Cuando recogemos testimonios de personas que participaron acá, siempre cuentan que en Valparaíso el estallido comenzó el 19 de octubre. Valparaíso es una ciudad de muchos contrastes, contrastes alegres, contrastes tristes. También es un lugar que se ha caracterizado por su vida universitaria, por la importancia que ha tenido la juventud como actor urbano, ¿verdad? Sabemos que hay muchas universidades, hay 2 universidades públicas en Valparaíso. Por otro lado, es una ciudad con una alta experiencia de vulnerabilidad por las catástrofes. Los cerros de Valparaíso han sufrido mucho el efecto de las malas construcciones, los incendios, los terremotos, siempre son parte de la memoria local, ¿verdad? Esta experiencia de una catástrofe, de una experiencia de despojo compartida. En los cerros está toda la experiencia del barrio, ¿verdad? La experiencia del barrio, la experiencia de los territorios, una experiencia que durante los últimos años ha estado contra las inmobiliarias, en organización para recuperar la calidad de vida, el buen vivir a nivel de barrio. Y eso también de alguna manera explica esa capacidad de articulación del tejido social, explica tal vez en parte la capacidad de activar que tuvo el 18 de octubre, o sea que es una activación que ocurre sobre muchas comunidades, grupos, organizaciones que hace años venían tejiendo y trabajando juntos ciertas problemáticas. En toda familia en la Quinta Región hay algún vínculo con la Armada, hay un marino, hay alguna relación con la institución. Y eso muestra, de alguna manera, la importancia, la atención o el peso que ha tenido el rol de la Armada en esta región. Y con eso también tenemos que mirar la importante como resistencia que tuvo el golpe militar, los cerros como lugares de mucha resistencia popular. Hay un cerro emblemático, como el Cerro Esperanza, por ejemplo, donde se describen familias vinculadas a la clandestinidad, a la resistencia al golpe. Posteriormente sabemos que el comandante Ramiro, que estuvo involucrado en el atentado al senador Guzmán, vivía en el Cerro Esperanza, que es uno de los cerros de Valparaíso. Entonces empezamos a ver en la ciudad estas tensiones, ¿verdad? Monumentos que están atravesados por historias y por comunidades divididas y que esto se refleja en el espacio público. Bueno, un recorrido por las calles de Valparaíso nos muestra que es un lugar de mucha memoria, ¿verdad? Una memoria de las glorias pasadas, de una riqueza perdida, tal vez de una nostalgia, pero también nos muestra cómo es un lugar de las memorias divididas, que es un fenómeno que tiene que ver con sociedades post-conflicto, después de conflictos violentos, donde distintas comunidades de memoria no generan interpretaciones que sean compatibles entre sí, y eso nos muestra una dificultad de construir consensos, espacios morales comunes. Entonces vemos un montón de símbolos patrios que están tensionados, que han sido recepcionados de manera opuesta, y vemos que esta historia de división y de oposiciones está absolutamente vigente si caminamos por las calles y leemos los monumentos. La ciudad de Valparaíso tuvo varias zonas críticas de enfrentamiento. Algunos de los lugares más emblemáticos donde se dio este enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad pública, digamos, fue la subida a Ecuador. Aquí estamos justo en ese epicentro, en ese lugar. Esta es una de las subidas donde hubo más manifestación y también, por lo tanto, represión. La ciudad tuvo su propia dinámica y geografía de la protesta. Toda manifestación en Valparaíso tradicionalmente se inicia en la Plaza Sotomayor, luego continúa a la Plaza del Pueblo, ¿verdad? Generalmente termina cerca del Parque O'Higgins. Y en todo este recorrido ocurrió que
observadores de derechos humanos se situaban en lugares aledaños, se habilitó una sede de la Universidad de Playa Ancha, por ejemplo, en el Plan de Valparaíso como sede de refugiados. También ocurrió que por la misma geografía urbana, todas las escapes o las zonas de enfrentamiento más rudas ocurrieron en las subidas. Se generaron sistemas de escape, sistemas de barricadas, ¿verdad? Mucho registro audiovisual desde las mismas casas respecto a los enfrentamientos en la ciudad. Y también otro punto importante de este movimiento urbano de protesta era el Congreso Nacional, ¿verdad? Que era obviamente el referente institucional, el lugar donde se legisla, que era interpelado por esta movilización. Por lo tanto, la marcha siempre estaba intentando llegar hasta el Congreso Nacional y era una zona álgida de enfrentamientos de primera línea, ¿verdad? De barricadas. Y todas estas expresiones todavía las vemos ya sea como formas de murales, ya sea como en algunos casos de destrucción también, y también como espacios de recuperación. Vemos acá, por ejemplo, la Plaza del Descanso, que es un lugar que simboliza este esfuerzo de los territorios, de los barrios, de recuperación de espacios vecinales, de territorio, que buscan apropiarse de manera comunitaria del espacio público. En términos históricos, podríamos pensar que una gran manifestación que había ocurrido 20 años antes, llamada el Puertazo, es uno de los antecedentes más interesantes donde vemos el tipo de protesta y el tipo de demandas que se articularon ese día. Y esa gran movilización generó, por un lado, una cultura de activación y, por otra parte, generó una serie de agrupaciones culturales, de organizaciones en los cerros que durante todo este tiempo se mantuvieron activas, que tuvieron a las inmobiliarias como grandes contrapartes, defendiendo sus lugares de vida, sus territorios, ¿verdad? Y que generaron, por lo tanto, un gran tejido social politizado, de alguna manera, en relación a la importancia de defender y de habitar los territorios. Y este espacio es de todo. El espacio, la escasez es de todo. Vengan a compartir, vengan, tómete ese espacio. No es de los burgueses, es del pueblo. Lo que estamos trabajando aquí somos una coordinadora de derechos humanos, en las cuales participamos la FED, la agrupación de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas, también los compañeros con trauma ocular y la coordinadora con los compañeros de trauma ocular, compañeros presos políticos actuales. La memoria, un país sin memoria no existe. Yo soy mapuche, o sea, imagínate los aymara, los rapanui, los cahuascas, los nómades que fueron ultrajados y violentados y nada, los mataron como animales en la Tierra del Fuego, a los nómades, los cahuascas, no existe nada de ellos, todo el pueblo callado. No, pues es un despertar, no quiero yo morir sin dejar valores ni raíces. Esta cocina es del pueblo, es de Valparaíso y la gente que lo quiera usar. El hecho de que se haga este plato, que la gente esté acá, que fue cegada por tener un derecho de la lengua, ¿no? Y puede decir lo que siente. ¿A dónde está la libertad? El proceso constituyente sin la revuelta social no se entiende. La revuelta social lo que hizo fue permitir y habilitar el proceso constituyente. Entonces hay una conexión estrecha. Cristian, ¿cuáles son los aportes que ha tenido la Convención Constitucional en temas de derecho? Bueno, desde el inicio del proceso yo creo que hay muchas figuras nuevas que han llegado para quedarse. Yo creo que las más significativas son principalmente dos. La paridad al resultado y la presencia de escaños de pueblos originarios en la constituyente. Sobre lo primero, es una institución que yo creo que además se va a proyectar hacia el futuro en toda la institución del Estado y me atrevería a decir incluso también en el mundo privado. Y eso responde sobre todo a una perspectiva de igualdad material, de igualdad real muy fuerte. Y la presencia de pueblos originarios es una novedad absoluta en el mundo. Por primera vez un texto constitucional va a ser construido con la presencia de aquellos preteridos por la historia. Y desde la perspectiva de memoria, reparación, justicia, el texto futuro que se va a ofrecer al pueblo de Chile, que tiene que ser aprobado por un plebiscito de salida, yo esperaría que
la perspectiva de derechos fundamentales esté muy fuerte, ¿no? Entonces ahí se va a abrir un espacio para la política, la legislación y la discusión al interior del Estado. Es cierto que en el estallido y la posterior revuelta ha habido violencia, pero también es cierto, y es tal vez más importante incluso, que ha habido una importante capacidad de respuesta y articulación de la sociedad civil, lo que es muy clave en el caso de Chile, que viene de una historia de justicia transicional, ¿verdad?, de escritura de comisiones de verdad histórica. Por ejemplo, en Valparaíso, rápidamente profesores universitarios participaron, crearon, aplicaron protocolo de Estambul, se articularon escuelas de medicina con escuelas de derecho, escuelas de trabajo social, de psicología, etcétera, y crearon, por ejemplo, centros de atención a víctimas de la represión, se crearon clínicas jurídicas, un montón de iniciativas que todavía están activas y que permitieron poner al servicio de las libertades políticas conocimientos profesionales. Entonces, eso fue algo que nos muestra una sociedad civil fortalecida, ¿verdad? En el caso de Valparaíso fue, creo que muy importante, un recurso de amparo que presentó un rector de la universidad pública, denunciando en el fondo los peligros a los que estaban sometidos estudiantes jóvenes con las políticas de represión y con el alto número de víctimas de daño ocular que hubo tras el estallido. Acá estamos en la Plaza del Pueblo, a unas pocas cuadras, un poquito más allá está el Congreso. Entonces, claramente este era un lugar neurálgico de la marcha, un lugar donde se generaba mucho enfrentamiento, represión, por lo tanto. En el estallido hubo casi una treintena de personas fallecidas que fueron víctimas de acción policial. Hubo casi más de 300 jóvenes, personas que fueron mutiladas, que perdieron la vista, y las estadísticas en términos de resoluciones judiciales no son buenas, al contrario, son muy negativas. Recientemente Amnistía Internacional, por ejemplo, ha dicho que ha habido una enorme disparidad entre los juicios por violencia en la calle y los juicios que se llevaron a cabo, los procesos más bien, porque juicios ha habido muy poco, los procesos por delitos policiales. No podemos pensar la Convención Constituyente y el futuro de Chile desvinculado de las deudas reparatorias y deudas de derechos humanos que deben recibir una respuesta de parte del Estado chileno y de parte de las instituciones de justicia. Nuevamente, después de un aprendizaje histórico de nunca más, la sociedad chilena se está enfrentando a la necesidad de incorporar las recomendaciones que se hicieron en el proceso de justicia transicional en la década de los 90, ¿verdad?, que hemos recibido en reiteradas ocasiones por organismos de derechos humanos a nivel internacional, y este es un contexto en que esas recomendaciones pueden ser cumplidas. Por eso es tan importante las respuestas que sea capaz de dar el Estado y que sean capaces de dar las instituciones a las violaciones de derechos humanos. No podemos olvidar que hay muchas familias que aún están esperando respuestas, que están esperando sentirse tratados y considerados como ciudadanos dignos. Acá tenemos uno de los murales en Valparaíso que nos muestra cómo llega la sociedad chilena y qué tipo de reivindicaciones está haciendo en este momento refundacional, donde lo que está haciendo es pedir o exigir un pacto de mayor integración. Vemos, por ejemplo, cómo acá aparecen la interculturalidad, nuevos roles de género, vemos cómo aparecen las diversidades y también las nuevas problemáticas que tiene, por ejemplo, la región de Valparaíso, no más zonas de sacrificio. Vemos una serie de demandas transversales, interseccionales, y de alguna manera nos muestran cuál es el Chile que está esperando una nueva constitución. Hoy día se cumplen 2 años desde el estallido y todavía hay mucha incertidumbre. Algunas personas celebran, otras conmemoran, otras personas dicen que tienen miedo.
lo que sabemos es que todavía quedan cosas por venir. Queda la escritura del texto constituyente, queda todavía un plebiscito de salida para ver si la sociedad chilena va a aprobar o no su nuevo texto constitucional. Sin embargo, pese a todas estas incertidumbres y pese a que quedan muchas cosas por ocurrir aún, me parece muy importante dar cuenta con que todo este proceso social ha permitido enriquecer nuestras nociones de derecho. Se han incorporado a los marcos comunes de discusión, al debate en el espacio público, nociones como justicia ambiental, una noción muy importante para la Quinta Región, justicia para los niños, justicia de género. Esa experiencia de lucha colectiva por una ampliación en las nociones de derecho me parece que son aquellos elementos que van a perdurar en el tiempo, que van a transformar los estándares de vida en común de la sociedad chilena y que me parece que se reflejan muy bien en un concepto que ha surgido, que se ha instalado en las hablas de las organizaciones y de los vecinos, que es el buen vivir.